Bien, damos gracias al Señor la oportunidad que nos concede para nosotros iniciar en este momento a estudiar o a analizar el libro de Efesios. Y vamos a empezar por el principio, Efesios capítulo 1. Comenzamos leyendo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, para mí el libro de Efesios es uno de la carta más rica que puede tener la Biblia, para mí personalmente. Lo que pasa en esta carta, quiero introducir con esto, que muchos estamos muriendo por necesidad de conocimiento. Y quiero introducir con una historia que leí de una mujer rica que había en los Estados Unidos. Ella murió en el año 1916. Era una mujer muy rica, pero muy tacaña. Y ella tomaba avena fría para no calentarla. Para no gastar gas. Para no calentarla, para no gastar energía. Y dice que cuando ella murió, de hecho tenía un hijo y el hijo tuvo un problema en una pierna. Y buscando el médico más barato, no dio tiempo, tuve que imputarle la pierna, pues ella estaba buscando un médico más barato. Y cuando ella murió en el año 1916, descubrieron que ella tenía un patrimonio de 100 millones de dólares. Pero ella, por no gastar, ella conservó eso. Para mí, el libro de Efesios es eso. Muchos estamos muriendo por no conocer la riqueza o por no ir a la fuente, a la riqueza que tiene este libro. Entonces yo creo que, como comienza esa carta, Pablo, donde ya leíste, hay una palabra clave acá que dice a los santos, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Esa palabra no está en los manuscritos más original, que no es directamente a esos santos de Efesios, sino que lo que está hablando ahí, a los santos que también son fieles. Y no está la palabra en Efesios, no está esa palabra en la original. Yo creo que entonces el apóstol Pablo está hablando a todos los santos, en todos lugares. De hecho, no está hablando ahora a nosotros esa carta, a los santos que están en todos los lugares. Gracia y paz a vosotros de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo introduce esto de una manera magistral, hablándole a los santos, no a todo el mundo, sino a los santos. Esta carta no es para todos, para los santos. Por ende, nos corresponde a nosotros entonces ver de qué Pablo va a tratar. Si es específicamente con los santos, vamos a ver de qué Pablo va a tratar en esta carta. Dice apóstol de Jesucristo. Muchos no consideraban a Pablo como apóstol y ya eso de una forma u otra siempre no lo he oído, pero las razones eran porque Pablo no vio a Cristo como Exacto. lo vio Pedro, como lo vio Santiago. No anduvo con ellos. No anduvo con ninguno de ellos, entonces la gente no lo consideraban apóstol. Exacto. Pero, muy bien como él dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y me llama la atención a mí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Perfecto. Ahí lo que me llama la atención el hecho es que Pablo, aún no estando allá, llama como santos y fieles a los que están allá, pero no los que están en la iglesia, no. Los que están en Cristo. Por eso muy bien aclara a los santos y fieles en Cristo Jesús. Porque el punto es que no hay santo fuera de Cristo. Los santos, porque se refiere a los que están, no los que están en una congregación, ni los que están en iglesia, a los que están en Cristo. A esa gente se va a referir en esto que él va a hablar ahora. Y como decía un momentico, me encanta esto porque la discusión, que no vamos a entrar en detalles, pero la discusión es que Pablo no era apóstol porque no anduvo con Jesús. Y me encanta eso porque Pablo se evitó eso. Sí. Y él anduvo con Jesucristo directamente, él anduvo con el resucitado. Él no tuvo el problema de esa transición de Jesús
a Cristo, sino que él directamente fue apóstol de Jesucristo. Y él tiene que aclararle eso al oyente, que aunque él no anduvo, pero él vio al resucitado. Y por ende lo califica como un apóstol. Y el único que tuvo ese escenario fue él. Fue el único. Que hay una nota que siempre es interesante hacer y es, señores, porque algo ocurrió una vez no significa que eso siempre va a ocurrir. Exacto. No significa que yo un día voy a caer, no sé de dónde, de mi pie y voy a ver al mismo Jesús. Porque si no me consideraría yo de ahí en adelante otro apóstol nuevo. Pero, perfecto. Dice el 2, que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz. Dos palabras, gracia y paz. Que eso más era un saludo, se usaba mucho eso como saludo, gracia y paz. Ambos introduce Pablo con eso en forma de saludo. Pero lo interesante aquí sigue siendo también que el Señor Jesucristo le conceda. Claro. No es Pablo que le está diciendo un término que se ha modernizado. Yo te bendigo. ¿Tengo yo autoridad para eso? ¿Tengo yo capacidad o cualidad para eso? Pablo no lo hizo. Pero nosotros somos, parece, mejor que Pablo y que todo el que estaba ahí, porque nosotros andamos, hoy andan muchos de los creyentes diciendo te bendigo. Porque lo que me encanta exactamente de la carta de Pablo es que él va a anular todo lo que puede ser la idea de un hombre. Todo donde lo que un hombre puede operar, el apóstol Pablo lo va ahora a anular y de hecho ya comenzó cuando habla de eso, de la gracia y paz de vuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así, desde ahí ya él empieza a tumbar la idea que nosotros tenemos alguna función en cuanto a esto. No hay función, todo es de Dios. Va a tumbar esa idea ahora, de ahí en adelante, va a bloquear toda la idea de eso que nosotros no creemos como algo, que podemos aportar algo, que podemos hacer algo. El apóstol Pablo va a tumbar de ahí en adelante. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús, dice el verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ese es otro punto. No es algo que tú tienes que salirlo a buscar. Como nosotros salimos a buscar la bendición, yo voy a luchar por esta bendición. No. Todo esto ya está en los lugares celestiales. Y cuando habla del lugar celestial, no es como que eso está en el aire. El punto lo dice que esto está en Cristo. Pero no es desde la tierra, es desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántas bendiciones? Todas las bendiciones. Y vuelvo a repetir. Es tumbando la idea que nosotros merecemos o tenemos que hacer algo para esto. Pablo quiere tumbar esa idea totalmente de los santos. ¿Por qué este problema es con los santos? El problema y lo feo es que con los santos el problema. Que no creemos que podemos ayudar a Dios en este asunto de evangelio. Y eso no se puede. Que nos ha bendecido. Y ese término, bendecido, es pasado. Ya pasado. No es que no está bendiciendo, como nosotros a veces vamos al templo, a la iglesia, a una congregación donde vayamos, porque vamos a veces a buscar nuestra bendición. Exacto. Que la bendición viene a través de una actividad que uno va a hacer. O esperar que otra persona haga una cosa para yo recibir una bendición. Bueno, yo voy a recibir una bendición después de ese coro. O tal persona cuando yo recibo una bendición. Es decir, toda esa cosa es lo que nosotros vamos a recibir bendición. Vamos a orar para recibir una bendición. Pablo dijo, no, ya las bendiciones que Dios nos va a dar ya están dadas. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Es decir, no hay una bendición ni en la iglesia ni en ningún ser humano que no esté en Cristo Jesús. Y como tú dices, no es que lo va a hacer, es que ya lo hizo. Entonces sería un error yo seguir buscando algo que ya yo tengo. Y yo pongo siempre este ejemplo. Mis lentes son los más... Como yo a veces yo me busco mi lente, pues yo lo tengo. Entonces, es difícil tú encontrar algo cuando tú lo tienes. De hecho, yo muchas veces me he lavado la cara y choco, porque se me olvida que tengo los lentes. Entonces, cuando yo trato de buscar en una congregación algo que yo tengo, no lo voy a encontrar. Y voy a distorsionar algo que yo siento con lo que yo tengo. Yo sentí un frío, un corrientazo, y yo creo que eso es una bendición. Eso lo siente cualquiera, hasta el diablo lo siente. Y tiembla, dice un Pedro. Dice el verso 4, Dios nos escogió en él
antes de la creación del mundo. Y este es un texto demasiado problemático, sobre todo para nosotros cuando nos quitan nos quitan esa potestad que nosotros entendemos que tenemos. Y es que dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. 2 versículos. Exactamente. Volvemos una vez más a esto. Según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él. Desde ahí ya viene una mala práctica entre nosotros, y es que forzamos a la gente a que acepte a Jesús. Y como lo forzamos, y esa persona que muchas veces que lo manipulamos, a veces le decimos, pasa por aquí para hacer una oración. Y cuando ya la persona está ahí, levanta la mano, repite conmigo. Lo convertimos nosotros. Lo convertimos. Pero el apóstol Pablo está hablando que Dios es que inicia esto, ese llamado en nosotros. Y dice que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso ha traído mucho conflicto, problema. Porque ¿cómo va a escoger a alguien que no existe? Bueno, eso es para mí que no existe. Pero ya estábamos en Cristo. Ve que la acogida es en Cristo que lo hace. Y ahí viene otro conflicto, que entonces, no vamos a entrar allá, pero más adelante lo puedo decir que aparezca eso, que entonces somos predestinados, no vamos a entrar ahí. Pero el punto de esto acá es que no tenemos alguna autoridad, algún derecho de nosotros ir ante Él, sino que Él es el que nos atrae, Él es el que nos escoge antes que nosotros escogerlo a Él. Esto es una función, y vuelvo a decir, esto tumba totalmente la idea que yo acepté a Jesucristo como por voluntad mía. Yo decidí un día, me levanté y fui a Jesucristo. No, así no. Si cuando eso pase, porque ya Dios nos ha escogido a nosotros. Pero no es lo que sentimos realmente, porque recuerde que cuando yo fui a la iglesia, el día que me sentí con deseo de ir yo a la iglesia, el pastor o el que estaba delante hizo un llamado y yo acepté ese llamado. Exacto. Y por ende yo siento que yo fui a Dios. Exacto. Pero eso no es, eso es solamente la demostración que ya Dios te hubiese escogido. Lo que tú manifestaste fue algo que, y todos manifestamos, fue algo que ya Dios había hecho antemano. Lo manifestamos en el tiempo, pero Dios nos escogió antes del tiempo. Y algún tiempo se tenía que manifestar que eso fue lo que pasó. Aquí Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación. No había tiempo, no había nada. Nos escogió allá. Ahora, en el tiempo, lo hizo realidad. Claro, lo hizo una realidad. Lo que pasa es que nosotros partimos desde el tiempo. Pero Pablo no está partiendo desde el tiempo, es desde antes del tiempo. Y en Cristo nos escogió desde antes del tiempo y lo manifestó en el tiempo. Por ende, los créditos no son míos. Los créditos son de aquel que ya yo... que me cogió desde antes de yo nacer. Esos son los créditos. Por ende, vuelvo a repetir, es que no tenemos ningún crédito. No tenemos ningún crédito en este asunto del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está tratando. Que nosotros no tenemos crédito en el asunto de los santos. En cuanto al Evangelio, no tenemos nada de esto. El verso 5 comienza con una palabra que eso hasta le quita al mismo Pablo el problema el asunto de que ni el mismo Pablo se creía que todo fue por él, nos predestinó. Exacto. Él se incluyó en ese plan. Exacto. El único que tuvo poder o que tuvo la autoridad para hacer eso es Padre, Hijo y vamos a meter el Espíritu. Exacto. Porque también estaba ahí. Exacto. Sí. Creo que lo maravilloso de eso, si Pablo está diciendo eso, Pablo se conocía que él no era capaz. Creo que Pablo es el que tiene el argumento mayor para decir eso. Porque Pablo era un tipo que no estaba pensando en Dios. Pablo no estaba pensando en Dios. Y si él llegó a eso, Pablo entendió que esto no es normal. Porque él llegó cuando no estaba pensando. Pues muchas veces a uno le da deseo de Dios. Al inconverso, yo me voy a convertir tal tiempo, yo quiero pero Pablo no tenía ni en mente. Pablo iba atrás de ellos. Es decir, Pablo yo creo que tiene el argumento mayor para saber que esto es escogido desde antes. Para alabanza de su gloriosa gracia, dice esta versión, que nos
concedió a su amado. Exactamente. Todo esto no es por mérito de Pablo, por mérito de usted o de mí, sino que todo es para alabanza de su gloriosa gracia. Exacto. Que sería, en pocas palabras, de Cristo. Porque la gracia, de una forma u otra, viéndola humanizada, entiendo que vendría a ser el mismo Cristo. Exacto. Porque lo que se dio fue Cristo. Exactamente. Dice el verso 7: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y aquí hay un problema, porque me imagino que hoy en día nosotros diríamos con toda sabiduría y emoción, o no sé, pero aquí dice entendimiento. ¿Por qué? Pero más aún, en Él tenemos redención mediante su sangre. El único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Cristo Jesús. La sangre de Él. Mira todo lo que, si tú esa palabra, en Él, descalifica una vez más. Mira lo que dice antes, sube un poquito arriba. Nos predestinó y dice el para qué. Para ser adoptado, hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su decir. A Él le dio la voluntad, a Él le dio el deseo, Él decidió hacerlo. No hubo una participación mía, no, pero ¿por qué no lo hace? No. A Él le dio la voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de su gracia. Y dice, gloria. y lo estoy haciendo para mi propia gloria. No entramos en ningún... Mira que todo lo que estamos leyendo ahí, no hemos entrado para nada respecto a hacer algo para nuestra salvación ni para nada de esto. Todo lo está haciendo Él desde el inicio y Él lo va a terminar siendo que es para Él. Comienza que es para Él y va a terminar diciendo que todo es para Él. Para alabanza de su gloria. Yo inicié esto, lo estoy procesando y todo es para alabanza mía. Es decir, si yo quiero tomar un poquito de gloria, no me dejan un espacio. Es decir, no me dejan como un espacio como yo lo puedo hacer. No hay ninguno de estos. Él cierra todo en estos versos que hemos leído. El 7 dice que dice... En Él tenemos la redención mediante su sangre. Una vez más, en Él. ¿Qué tenemos la redención? Yo no puedo decidir... de hecho, ningún ser humano se redime a sí mismo. No. Alguien tiene que... La condición que uno está es para que alguien venga a redimir a uno. Y en este caso lo hizo Él también. Y es algo que, si usted busca en la historia, siempre ha sido así. Para yo dejar de ser esclavo, tiene que venir alguien, comprarme y darme la carta de libertad. Exacto. O el mismo que es mi dueño, dame la carta. Exacto. Y el enemigo no la iba a dar. No la va a dar. Entonces Cristo tuvo que venir, Él entregar su sangre, Él pagar lo que requería para yo ser libre. Entonces Él lo pagó y entonces de ahí en adelante, por medio de su sangre, somos libres. Exacto. El perdón de nuestros pecados. Eso no vamos a entrar mucho en detalle, pero muchas personas creen que este pago que Cristo hizo, se lo hizo al diablo. Eso se cree, como que, y de hecho, por eso es que el diablo y a Dios lo ponen como en el mismo, con una lucha, que no sabe dónde va a parar. Como que salimos de allá. Sí, como que el diablo nos secuestró y ahora está pidiendo una dote por eso. Sí, que hay que pagar, pues si no lo dejo ir. No. Jesús no está pensando en el diablo. Nada más el diablo está pensando en Jesús, pero Jesús no está pensando en el diablo. Ahora, había que pagar un precio. ¿A quién? Al mismo Dios. Que la realidad es así. El mismo Dios había que cumplir el requisito que estaba. El mismo. Que desde el principio todo el pueblo, por ejemplo, Israel era eso que hacía. Era eso, claro. Sacrificar claro. Para mantenerse de una forma u otra cubierto del otro problema que era la misma ira de Dios. Claro. El papá es igual a la ira de Dios. Eso dice que el diablo está guapo. Nada más nosotros creemos que el diablo... Los evangélicos somos expertos en creer en el diablo. Yo no sé por qué. Pero Cristo no le da mente al diablo. Para nada. Nosotros los evangélicos sí. Porque es que el diablo no es solamente como un mensajero, un mandadito de hacer mandado. Ahora, ahí voy a entrar que hay algo raro. Dios usa mucho al diablo para cuando quiera dar una golpiza a alguien. Vete, dame una golpiza a aquel. Que usted diga, el diablo está bien, qué bueno. Pero es ordenado que está para que lo haga. Pero de sí mismo que él decidió hacer, el diablo no puede hacer nada. ¿Entiendes? Entonces, este precio que aquí se pagó, Jesús no lo está pagando al diablo. Esta redención que está acá, se la está pagando al mismo Dios. Por eso es que Dios está buscando a alguien
Los animales no eran suficientes, no cumplían con los requisitos. Y él dijo, no, tengo que bajar yo mismo. Es decir, Dios se está pagando el mío porque no había otro que podía pagar lo que él le estaba exigiendo. Para un pecado eterno se necesita necesariamente algo eterno. Es algo eterno. Dice el 8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Aquí eso es muy importante resaltar, el hecho de sabiduría y entendimiento. Hoy en día nosotros carecemos de esas dos cualidades, de esas dos cosas. Porque hoy en día estamos más enfocados en mucha emoción, mucho de lo que diga el otro, pero nosotros mismos, es penoso que hay hermanos que lo que sabemos es lo que dijo tal fulano. Pero no porque yo me senté a estudiar, a entender, a comprender el porqué. No, un término que siempre me ha causado risa. No, lo que tú no entiendes, de eso así. Sí, de eso así. ¿Cómo que lo dejas así? ¿Soy yo que tengo que entenderlo? No, pero ninguno de esos que dicen así. Imagínate que yo estoy estudiando medicina y yo vaya a operar a cualquiera y yo le diga, no, yo no entendí eso y yo lo dejé así, pero yo te voy a operar. Nadie va, no me puedo operar. ¿Cómo que tú no entendiste esto? Es decir, pero en la vida cristiana así nosotros dejamos como todo así, déjalo así. Déjalo así, como que lo vemos a entender más allá. No, hay que entenderlo ahora. Esto es la realidad, hay que entenderlo ahora. Pero es lamentable que el evangelio lo hemos tomado tan liviano que para cualquier cosa es nada. Dice el 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Exacto. Una vez más, Él nos hizo, yo no puedo, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad que hizo antemano en Cristo. Es decir, ¿y cuál es este misterio que Él nos hizo conocer de antemano en Cristo? ¿Cuál es este misterio? Y eso quizás lo va a declarar un poco más adelante, pero somos muy rápidos quizás en cuando estamos leyendo, pero si ese verso dice aquí que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad que hizo antemano en Cristo, nosotros tenemos que saber cuál es ese misterio que ya Él lo había hecho a entender, pero quizás más para abajo va a dar algo más, o si no subimos. Pero sigue chocando el hecho de que de una forma u otra yo siento de que aunque ese verso diga eso, que Él nos hizo conocer el misterio conforme al buen propósito de antemano estableció en Cristo, pero es que yo siento que cuando yo pasé al altar y me convertí, fui yo que hice eso. Yo no creo que fue, y ese misterio fui yo que lo conocí. Exacto. Y hay algunos versos que nosotros a veces escuchamos y siempre lo tomamos en cuenta como aquel que será quitado el velo y podremos ver. Eso lo vemos siempre para el impío, pero como nosotros los cristianos como que no entendemos eso. Mira, lo único que los impíos no tienen es velo. ¿Quién tiene los velos son los evangélicos? Porque los cristianos, los impíos los que están ciegos y muertos. Ahora, ¿quién? Estamos cargados de velo son los cristianos. Tienen mucho velo porque los mismos los sistemas se han encargado de eso. La religión se ha encargado de ponernos velo. La religión se ha encargado de ponernos todo eso velo y no vemos claramente. Ve que cuando a uno de nosotros como cristianos nos dicen cualquier cosa, nosotros vamos y citamos la Biblia para seguir cubriendo nuestro velo. Un inconverso no tiene ni cómo tener un argumento para defender su ceguera. Pero nosotros sí, usamos la Biblia para cualquier cosa que yo no lo crea como tú. Yo uso la Biblia. Que lo que me llama la atención, ¿cómo yo voy a usar la Biblia para decirte algo que tú me estás diciendo con la Biblia también? Es decir, es como echar pelea a la Biblia y eso no se puede. Alguien está malinterpretando lo que dice la Biblia de eso, ¿me entiendes? Y eso se cree. Es que a nosotros nos han dado mucho poder. La religión nos ha dado mucho poder en cuanto a los asuntos de Dios. Demasiado poder. Dicho sea de paso, uno de esos poderes que nos ha dado es echar fuera demonios. Dice John MacArthur, a ti no te dieron eso. Eso no es tuyo. Sí, porque creemos como que eso es una pistola que yo tengo enganchada y yo la saco cuando quiero. No. Y ahí es que no tenemos nada.
Y lo dice Juan, es que separado de Cristo no podemos hacer nada podemos. Entonces, tenemos que estar claro que todo, si algo podemos hacer es por la voluntad de Él y porque estamos en Él, pero no diga como porque me sale a mí hacer eso. Porque en buen propósito que de antemano estableció en Cristo, todo está ahí. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo. Y aquí está lo que te decía ahorita. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver eso reflejado en el tiempo. A veces vamos a abrirle el entendimiento a nuestros ojos en el tiempo. Porque en principio creíamos que nosotros aceptamos. Pero después, cuando comenzamos a escudriñar, nos damos cuenta de que si no, Él no nos hubiera amado a nosotros, no había forma de yo amarlo. Un término que me encanta y yo un día lo dije igual. Si yo hubiera sabido que esto era tan bueno, yo hubiera venido antes. Exacto. No iba a poder. Todo lo hemos dicho. Porque creemos como que perdimos el tiempo y fuimos nosotros que no lo aceptamos antes. No era que no podíamos hacerlo. Hasta que llegó el tiempo. Porque ese es el punto, llegó el tiempo.